Muchas gracias. Me fascinan estos himnos y en especial este versículo es uno de mis favoritos. Entonces, gracias Teresita por presentarlos cada semana, porque de veras los himnos para mí son una gran bendición. Bueno, para todos, buenas tardes. Vamos a seguir esta tarde con un estudio sobre otra oración de Nehemías. Ya empezamos hace varias semanas unas oraciones de Nehemías y vamos a seguir con la historia de él, de cómo que él iba para ah, reconstruir, para reparar la ciudad de Jerusalén. Bueno, vamos a estar en Nehemías 2 y Nehemías 4. Y el versículo que he escogido para esta tarde está en Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está hablando. Él está diciendo en Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso sí es muy buen versículo. Hemos visto ya una de las oraciones de Nehemías y la primera, y voy a hacer un repaso corto, un corto repaso para que podamos recordar cómo iba la historia de él. Un corto repaso, recordando un poco, Nehemías era un hombre de la oración y por eso me fascina el libro de Nehemías, porque él no hizo nada sin orar primeramente. Y antes de cada cosa, cada palabra, cada cosa, cada hecho, él oraba. Si podemos recordar, su hermano y unos amigos llegaron donde Nehemías. La nación de Israel fue capturado por Babilonia y todos los judíos fueron llevados como esclavos por 70 años. Había un grupo de judíos que estaban viviendo en Jerusalén y ellos decidieron a empezar a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Esos son las puertas y los muros sus enemigos habían destruidos hace años atrás. El rey de Persia, si podemos reconocer, el Artajerjes, escuchó que ellos estaban reparando los muros y las puertas y él dijo, ustedes no pueden hacer ese trabajo hasta que dé yo la orden. Entonces, la ciudad no podría defenderse contra sus enemigos sin puertas y sin muros. Y es una lástima que los judíos tenían muchos enemigos que parece que constantemente les estaban atacando. Nehemías, como copero del rey, vivía cerca del rey, si podemos recordar. Y esta fue la razón por la visita de su hermano y unos amigos que llegaron donde él para pedir que Nehemías usara su amistad y su influencia para hablar con este rey, para que el rey tenga un cambio de corazón. Si pueden recordar, él había hecho este mandato. Esto sería un milagro. Entonces, Nehemías, si podemos recordar, Nehemías oró por 3 meses antes de hablar con el rey. Él llevó su problema a Dios en oración. En Nehemías 1, 5 al 11 vemos la primera oración de Nehemías pidiendo ayuda y provisión y tiempo um, de ausencia. Él iba a presentarse frente al rey para pedir estas cosas y él oraba y oraba y oraba. La segunda oración vemos en Nehemías 2:5. Por fin, después de orar 3 meses, él fue para hablar con el rey y él explicó, y yo estoy segura que él estaba un poquito temeroso, pero él explicó lo que estaba pasando, que la ciudad de sus padres estaba destruida, consumida por fuego. Y lo que el rey le preguntó era, ¿qué cosa pides? El rey le pidió
Después de Nehemías explicar todo, el rey dijo, ¿qué cosa pides? Y antes de hacer o decir una sola palabra, la Biblia dice, entonces oré. Está escrito por Nehemías. Dijo, entonces oré al Dios de los cielos. Él pidió la ayuda de Dios para que salieron las palabras agradables a Dios. Y Dios contestó. Y después de explicar todo, el rey le dio permiso. Nehemías tenía permiso de salir para Jerusalén, permiso de conseguir materiales necesarios para la reparación de las puertas y los muros. Y el rey le dio cartas de permiso para viajar. Él tenía que tener una carta de permiso para pasar por cada territorio. Y Nehemías en 2:6 dijo, y agradó al rey enviarme. Dios contestó los 3 meses de la oración. Entonces, ahora continuamos con la historia. Nehemías empezó su viaje de 1,300 kilómetros de Persia a Jerusalén para ayudar en la reconstrucción de la ciudad y también para animar y dar consejos espirituales a la gente. Las cartas um, mostraban que él fue mandado por el rey Artajerjes. Este rey fue muy poderoso. Bueno, Nehemías 2, 9 al 10, lo voy a leer. Estamos en Nehemías 2, los versículos 9 y 10. Nehemías está hablando. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El rey mandó con Nehemías capitanes del ejército, gente a caballo, pero había un hombre que se llamaba Sanballat y otro hombre, Tobías. Cuando ellos escucharon esto, que Nehemías iba a reparar a Jerusalén, les gustó en extremo. Ellos no querían que alguien iría para hacer algo bueno para los hijos de Israel. Bueno, ¿quién era Sanballat? Bueno, él era uno de los gobernadores de Samaria, una región norte de Judá. Y él, durante todo el libro de Nehemías, él opuso a Nehemías durante todo el tiempo y todo el proceso de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Sanballat, Tobías y otro hombre, Ezer, eran 3 enemigos de los judíos. Ellos hicieron varios intentos de parar la reconstrucción de Nehemías. Y es interesante porque dice que ellos trabajaron bajo el mismo rey de Persia, el rey Artajerjes. Pero ellos tres querían hacer daño a Nehemías como persona, burlaron de él y ellos hicieron todo posible para no dejar que la obra de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén pasara. Ellos eran, y lo curioso para mí es que ellos eran judíos. Ellos eran judíos. Y en aquellos tiempos, durante toda la Biblia, hay judíos que no creyeron en Dios, que habían rechazado, que habían revelado, y ellos no creyeron en Dios. Pero es raro que siendo judíos, que ellos estaban tanto en oposición a reparar la ciudad de Jerusalén. Pero ellos eran enemigos de Nehemías y estaban en oposición total de los planes que Nehemías tenía. Bueno, Nehemías 2, 11 al 15. Nehemías 2, 11 al 15 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré al hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura
conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasarse la cabalgadura en que iba. Yo y subí de noche por el torrente de observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Nehemías por fin llegó a Jerusalén. 3 días después de su llegada, Nehemías salió con unos pocos hombres porque él quiso ver con sus propios ojos qué había pasado y en qué estado estaban los muros y las puertas de la ciudad. Ellos no podían atravesar los escombros de la destrucción. Había tanto allí que casi no podían pasar. Pero él tenía que evaluar la situación antes de hablar con alguien. Fue igual de lo que su hermano le había contado. Su hermano le había dicho que las puertas están quemadas, los muros destruidos, y él vio que su hermano tenía razón. Él tenía que contar el costo antes de empezar y él tenía que evaluar y ver exactamente qué hay que hacer. Nehemías 2, 16 al 18 dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Hasta ahora, él no había dicho a nadie lo que estaba pensando o lo que Dios había puesto en su corazón. Pero él decidió hablar con por fin decidió hablar con los oficiales de la ciudad y les explicó que nuestra ciudad está destrozada con puertas quemadas. Vámonos, hermanos, vamos a construir la ciudad otra vez. Y les dijo, Dios ha puesto todo en mi corazón y también en el corazón del rey Artajerjes. Él está de acuerdo con el plan. Bueno, y en esta, yo creo que la gente estaba un poquito asustada porque no era hace mucho tiempo que el rey había hecho un edicto de que nadie puede hacer nada hasta que yo dé la orden. Pero yo creo que Nehemías explicó que él estaba de acuerdo. Y la gente de Jerusalén se animó y ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y la obra ya empezó. Bueno, ya empezaron la obra. Nehemías 2, 19 al 20 dice, pero, siempre hay un pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio en nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis en contra del rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Cuando los tres enemigos oyeron todo esto, que ellos iban a empezar ya a edificar y a trabajar en la ciudad, ellos burlaron de Nehemías y lo acusaron de hacer algo en contra del rey Artajerjes. Bueno, es posible que
que él no sabía. Pero yo no creo. Yo creo que Sanballat sí sabía que Artajerjes había dado su permiso. Pero Nehemías los contestó, Dios nos ayudará. Somos sus siervos y vamos a reconstruir los muros y las puertas bajo las instrucciones de Dios. Nehemías sabía que este era un trabajo muy importante y él sabía también que era la perfecta voluntad de Dios para cumplirlo, para reconstruir la ciudad. Estos hombres siguieron burlando, criticando y maldiciendo a Nehemías y los que trabajaron con él. Y acusar a Nehemías de rebelión en contra del rey era algo ridículo. El rey había dado su permiso. Pero Nehemías no prestó atención a ellos. Él quiso agradar a Dios y quiso obedecerle a Dios, no a estos hombres. Él no los mostró cartas del rey a estos hombres porque Nehemías sabía cuando es algo de Dios y algo que Dios quiere, es algo perfecto y que Dios les ayudará a terminarlo, a pesar de todo. Y Nehemías habló a sus enemigos y él dijo, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Es, como dije antes, ellos eran judíos desde su nacimiento. Ellos tenían terreno, casas en la ciudad de Jerusalén. Eran ciudadanos de Jerusalén, pero sus corazones mostraron que ellos no tenían derecho a su herencia en la ciudad de Dios. Esta era la ciudad de Dios todavía. Jerusalén es la ciudad de Dios. Ellos tenían problemas del corazón. Y Nehemías está diciendo, tú no tienen, ustedes no tienen ningún derecho de ni vivir aquí, ni de tener nada que ver con esta ciudad. Eso es algo muy raro. Ellos eran judíos. Bueno, el capítulo 3 de Nehemías, ellos empezaron la reconstrucción de Jerusalén. Y todo el capítulo 3 nombra las personas y grupos que colaboran en la construcción y en cuál parte de los muros y puertos estaban trabajando. Ellos empezaron a reparar las puertas que estaban destruidas con fuego, porque las entradas de la ciudad dejaron entrar los enemigos. Y va nombrando todas las puertas que repararon y eran muchas. Todo ese trabajo demoró. Ellos todos trabajaron unidos sin problemas y las familias enteras trabajaron también. Es obvio que Nehemías organizó todo. Él era un buen líder. Ahora vamos a Nehemías el capítulo 4, que informa cómo los enemigos intentaron a parar o a terminar con ese trabajo. Nehemías 4:1 dice, Nehemías estamos en el capítulo 4, el versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo en escarnio de los judíos. Cuando Sanballat oyó lo que los judíos estaban haciendo, se puso furioso en gran manera. Bueno, como en antes, cuando él empezó primeramente a escuchar que Nehemías iba para reconstruir la ciudad. Pero esta vez estaba más furioso y más determinado a hacer algo en contra de esta obra. Ellos usaron palabras y tonos burlones y sarcásticos con los judíos que estaban trabajando. Y hasta hoy, estudiando, hasta hoy en el capítulo 4, no se sabe por qué estaba tan en contra de la reparación de la ciudad de Jerusalén. Ellos eran judíos, nacieron en Jerusalén, no se sabe. Bueno, Nehemías 4, los versículos 2 a 3. Nehemías 4, los versículos 2 y 3. Y habló delante de sus hermanos. Ese es Sanballat hablando en contra de la obra, en contra de Nehemías. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Qué les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zora, lo derribará. Esos judíos, él estaba diciendo, son débiles. Dijo este enemigo Sanballat, van a ofrecer sacrificios. Ellos no saben nada de la construcción, no saben hacer nada. Los enemigos intentaron, y ellos están gritando todo esto frente a los obreros. Ellos piensan que pueden levantar los muros en un día y hacer, y si hacen sacrificios. Él estaba burlando. Y mira, están usando las piedras y escombros para la reconstrucción, criticando y criticando y criticando y burlando. Otro hombre, Tobías, dijo, si una zorra sube encima, derribará el muro. Y él estaba diciendo, ay, no, ustedes están haciendo un trabajo muy, muy feo. Siguieron las burlas y las críticas. Pero ¿sabe qué? Ellos prácticamente estaban burlando y criticando a Dios. Ellos pensaban que estaban criticando a, a él, a Nehemías y a los obreros, pero ellos estaban en contra de Dios. Nehemías 4, al 5 es la oración de Nehemías. Y otra vez que él ora. Porque eso yo adivino que esas burlas y críticas pasaron día tras día, tras día, tras día, tal vez semana tras semana, mes tras mes. Yo creo que si fuera yo estaría un poquito desanimada con esas palabras, burlas y críticas constantemente, constantemente. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Él se pone a orar. Nehemías 4, los versículos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entréguelos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esa es la oración de Nehemías. No se sabe si él estaba un poquito triste o desanimado, pero él decidió responder a los ataques de este hombre y su grupo con oración. Este fue un buen ejemplo para los judíos y es un buen ejemplo para nosotros. Él no peleó con palabras, él no hizo un debate en defensa de sus acciones, él peleó contra este grupo con la oración. Él llevó todo a Dios en oración. Era su primer remedio para todos, Nehemías. Mm, Bueno, para nosotros muchas veces es el último remedio que pensamos, pero para Nehemías siempre, siempre él respondió llevando todo a Dios en oración. 4, empezamos. Oye, oh Dios nuestro. Él está proclamando que Dios es su Dios, el Dios de Israel. Y él está pidiendo la ayuda de Dios. Está pidiendo que Dios oye su oración. Él fue a la única fuente de ayuda, Dios. Él tenía, este hombre, Nehemías, tenía tanta fe en Dios y él sabía que la única manera de pelear contra este grupo, contra sus enemigos, y la única manera de terminar la construcción era ir a Dios. Dios se preocupó por Nehemías y Nehemías pidió que Dios hiciera algo. Dios, por favor, haga algo. Yo creo que estaba un poquito desanimado, puede ser. Sigue la oración, que somos de su menosprecio. Él estaba diciendo a Dios lo que estaba pasando. Bueno, Dios sabía, pero muchas veces es bueno que decimos a Dios, Dios, es lo que está pasando, nos están menospreciando, nos están burlando, están criticando. Ellos, el grupo, sabía muy bien el rechazo
completo de de sus enemigos. Am, el desánimo también. Puede ser que los judíos estaban un poquito desanimados. Día tras día, semana tras semana, sus enemigos criticando y burlando de ellos. Uno se cansa de esta clase de ataque. El versículo 4 también, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas. Ese es Nehemías, él estaba rogando a Dios. Él pide que pelee sus batallas por ellos. Nehemías dependía de Dios para pelear la batalla. Dios le había dado algún trabajo para hacer y Nehemías no iba a dejar de trabajar. Él iba a terminar con esta reconstrucción, pero él sabía que Dios tenía que hacer algo. Él pidió que sus críticas y burlas regresaran a las cabezas de ellos. Él está pidiendo que Dios castigue estos hombres con sus propias acciones. La oración puede ser un poco severa, pero Nehemías estaba pidiendo algún mal para los enemigos. Y sigue su oración y entréguelos por despojo en la tierra de cautiverio. Nehemías está pidiendo a Dios que esos hombres llegaran a ser captivos o esclavos en una tierra de su cautiverio. Es una oración más o menos de venganza en contra de estos hombres. Parece ser que Nehemías está un poquito irritado en esta situación, pero él fue donde Dios. Pedir algo así para el enemigo no es lo normal, pero yo creo que también nos muestra su frustración profundo, la frustración que él tenía. Él quería que Sanballat, Tobías y los otros hombres pasaran el mismo dolor y la misma experiencia que Nehemías y los obreros tenían con sus ataques constantes. Eso es venganza, pero por el otro lado, Nehemías sabía que la venganza no es de él, pero la venganza es de Dios. Estudiamos esto, la venganza la semana pasada. Y él está pidiendo, Señor, él está diciendo, Dios, yo no voy a hacer nada, pero haz algo tú. Y es un poco severo lo que él está pidiendo. Y sigue la oración de Nehemías. Dios, no cubres su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Él está pidiendo que Dios, no debes cubrir su iniquidad. Eso es pecado lo que están haciendo. Y ni su pecado sea borrado delante de ti. Bueno, la única manera que Dios iba a borrar su pecado sería si ellos pidieran perdón por sus pecados. Parece que Nehemías está convencido que ellos no van a arrepentirse de nada. Y parece que él está pidiendo de Dios que él, por favor, Dios, no cubre y no perdone su pecado. 4:5 sigue, porque se airaron, todavía está orando a Dios, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías está diciendo que ellos no aman a Dios. No, Dios no te aman. Y ellos, él estaba diciendo, sí, estaban en contra de los obreros, pero mucho más quiere decir que están en contra de Dios. Esos hombres provocaron a Dios. La reconstrucción de Jerusalén era el plan y el obra de Dios, no era plan del ser humano. Y lo que el enemigo hizo en contra de Nehemías y sus ayudantes eran en contra de Dios más que todo. Nehemías no hizo nada para vengarse personalmente en contra de su enemigo. Él estaba poniendo todo en las manos de Dios. Bueno, creo que estaba queriendo ayudar a Dios un poquito, diciendo, ay Dios, haga esto, haz esto, haz esto, pero de todos modos. Él no hizo venganza, no quería vengarse.
en contra de su enemigo. Dejó todo en las manos de Dios. Sigue, edificamos pues el muro y fue terminado hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios no castigó a Sanballat y los otros. Dios no hizo nada con ellos, pero Dios dio la respuesta por medio de bendecir la construcción y por medio de dar al pueblo el deseo y el poder de seguir trabajando unidos. Nehemías pidió que Dios, por favor, que haga algo, haz algo en contra de este enemigo. Y él dice, bueno, si tú quieres hacer esto y eso, está bien. Pero Dios contestó de cuidar los obreros. Dios contestó cuidando a Nehemías y Dios contestó en terminar una parte del trabajo. Bueno, parece que el muro solo estaba a medios terminado, tenía que ser más alto, pero hasta ahora la ciudad estaba protegida. Nehemías 4, 7 al 8. Pero, siempre hay un pero. Con Sanballat siempre hay un pero. Nehemías 4, los versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Este hombre nunca dejaba de atacar y causar problemas para esta construcción. Ellos todavía estaban trabajando. El muro estaba terminado más o menos a la mitad del muro. Tenía que seguir y hacerlo más alto y más extenso. Un grupo muy grande y unido decidió atacar a la ciudad y a los obreros para de una vez destruir lo que ellos hicieron. Formaron un ejército en contra de Nehemías y en contra de Jerusalén. Adivinen ustedes qué hizo Nehemías. En Nehemías 4:9 dice, 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Otra vez, otra vez. Nehemías no hizo nada. No sacó sus armas, no dijo nada. Otra vez, él llevó el ataque a Dios en oración. No sabemos las palabras que él dijo, pero está cierto que él pidió la protección de Dios una vez más. Y ellos pusieron guarda, ellos hicieron su parte también, porque ellos pueden orar, pero tienen que hacer su parte. Y ellos pusieron guarda contra de sus enemigos de día y de noche. Ellos siempre dependían en Dios, pero ellos tenían que hacer su parte de poner guarda para protección, para proteger la ciudad. Ellos sabían que orar a Dios, Dios los iba a proteger y Dios los protegió. La mitad de obreros trabajaron y la otra mitad guardaron la ciudad y después cambiaron. Ellos estaban determinados a defender la ciudad. Ellos trabajaron día y noche para proteger la ciudad. Es obvio que el trabajo de la reconstrucción de Jerusalén no era fácil, pero a cada paso Nehemías pidió la ayuda de Dios. Él tenía una confianza y una dependencia totalmente en Dios y él oraba mucho. Acuérdate de mí. En el versículo 5, capítulo 5, el versículo 19, Nehemías pidió en oración otra vez a Dios, Dios, acuérdate de mí para bien, Dios mío. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Nehemías dijo esta frase 4 veces en su libro, acuérdate Dios de mí. Cuando vemos la vida de él, su amor que él tenía para Dios, su vida de orar antes de actuar y su fe en Dios, prácticamente lo que él está pidiendo
es que le ayude a seguir fiel a pesar de todos los obstáculos en la reparación de Jerusalén, porque había muchos obstáculos. Este hombre no se cansó y no se, vamos a ver qué más pasa. Pero él estaba pensando, posiblemente Nehemías estaba un poquito desanimado. Él había trabajado duro en ese tiempo. La obra de la reconstrucción ahora estaba recibiendo ataques dentro de Jerusalén, que vamos a ver con el próximo estudio. Capítulo 4 terminó con una victoria defendiendo la ciudad con unidad, pero sigue problemas dentro de la ciudad. Bueno, vamos a seguir continuando, hoy no, con otro estudio de Nehemías en otro tiempo, porque para mí el libro de Nehemías, lo que me fascina de este libro es cómo él oraba. Es una buena lección para nosotros antes de hacer algo, antes de decir algo, antes de hacer planes. Hay que orar y pedir la ayuda de Dios. Pero como siempre, hay muchas lecciones que podemos aprender. Bueno, las lecciones. La primera lección es nuestro versículo de memoria. Salmo 32:8. Dios nos muestra el camino. Dios nos muestra el camino. Salmo 32:8. Salmo 32:8. Dios nos muestra el camino. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está hablando. Él nos va a enseñar el camino en que debemos andar. Y Él está mirando a nosotros. Nehemías sabía que Dios le iba a enseñar cada paso de su vida. Dios le estaba observando y ayudando porque Nehemías confiaba en Dios. Y él pidió la ayuda de Dios con cada problema y con cada paso. Dios nos va a guiar y enseñar nuestros pasos también. Pero nosotros tenemos que tener fe en Él y pedir su ayuda en oración. Una buena lección de confiar en Dios con cada problema y con cada situación en que encontramos. Antes de hacer algo, que pida la ayuda y la guía de Dios. Debemos llevar todo a Dios en oración. Él es un tan buen ejemplo para nosotros como creyentes. En cualquier situación, el primer remedio para resolver algo debe ser la oración. Otra lección. Hemos hablado de esto antes, pero todos nosotros tenemos un amigo, un enemigo. Todos tenemos un enemigo. Es decir, repetición también. Todos tenemos un enemigo. Primero de Pedro 5:8. Hemos tenido este versículo varias veces. Primero de Pedro 5:8. Nosotros tenemos un enemigo. Primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nehemías tenía enemigos. Un enemigo. Era Satanás en forma de hombres. Nosotros también tenemos un enemigo y es Satanás. Y nos llega en diferentes formas. Tenemos que ser sobrios y velar porque el propósito del enemigo es devorarnos y separarnos de Dios. El remedio está en Santiago 4:7. Santiago 4:7. 4:7. Ah, 4, el capítulo 4, el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistad al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4, el versículo 7. Someternos a Dios es algo que tenemos que hacer cada día de la vida. Y eso otra vez es una repetición, estudiando la Biblia y orando, pidiendo la voluntad de Dios para mi vida. Es tener fe que Él me dará victoria sobre el enemigo y reconocer que sí tenemos un enemigo. Es obedecer su palabra. Y yo les voy a decir, me fascinan esos estudios sobre la oración, porque la oración es el arma más poderosa
que tenemos en contra de nuestro enemigo. Lo voy a repetir, la oración es el arma más poderosa que tenemos en contra de nuestro enemigo. Pero les voy a contar, es el arma menos usado. Es el arma menos usada. Nosotros como creyentes podemos ir a Dios cuando queremos, por la mañana, por la tarde, por la noche, durante todo el día, pero no aprovechamos. El arma no la usamos. Y es el arma más poderosa que tenemos. Por eso estamos estudiando la oración. Por eso me fascinan esas oraciones de la Biblia, porque esos hombres, Nehemías oraba todo el tiempo. Estoy ahora estudiando Daniel y como él oraba 3 veces al día. Él oraba sin cesar. Bueno, otra lección, que respondamos a los problemas con oración. Y este es casi igual de la lección que recién les di. Nosotros tenemos un enemigo, pero tenemos que responder a los problemas con oración. Tenemos que responder a los problemas con oración. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Tenemos que responder a los problemas con oración. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cada vez que un problema llegó a Nehemías, él oró. Cada vez. Él llevó todo a Dios en oración. Claro que hay veces que se puso afanado, pero él sabía que Dios es el que puede ayudar. Cada vez que Sanballat atacó, Nehemías se fue a Dios en oración. Es el mandato para nosotros con cada problema, con cada ataque del enemigo. Nuestra respuesta debe ser inmediatamente ir a Dios en oración. Y también el mandato es dar gracias a Dios en Filipenses 4:4, con acción de gracias. Debemos pedir a Dios con acción de gracias. Entonces la pregunta, ¿llevamos todo a Dios en oración? ¿Afanamos, lloramos, explotamos cuando llegue un problema? Bueno, si somos honestas, yo creo que todo sí nos pasa. Que no espere ni un momento cuando lleguen los problemas, que vaya inmediatamente a Dios en oración. Otra lección, Dios nos ayuda a hacer su voluntad. Dios nos ayuda a hacer su voluntad. El versículo Filipenses 2:13. Dios nos ayuda a hacer su voluntad. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese versículo nos dice que Dios nos da un deseo de hacer algo por Él y Él nos da el poder y ayuda para hacerlo. Nehemías fue llamado por Dios para ayudar con la reconstrucción de Jerusalén. Ese fue algo de Dios. Y Dios le dio el poder, Dios le guió y Dios le ayudó para hacerlo. Cuando Dios nos pide hacer algo, Él nos dará lo que necesitamos para hacerlo. Si es algo de Dios, es perfecto y Él nos dará lo que es necesario para cumplirlo. Lo hizo con Nehemías, pero nos toca pedir su ayuda antes de empezar a hacer algo. Eso es para mí lo más importante del libro de Nehemías. Hay que pedir, hay que orar antes, no después. Muchas veces oramos después de un desastre. Ay, Señor, ayúdame. No, debemos orar antes. Nos toca pedir su ayuda antes de empezar. Nehemías empezó orando 3 meses enteros antes de hablar con el rey y siguió orando ante toda decisión, todas las decisiones y todos los problemas. Es una buena lección para nosotros.
Él nos ayudará a hacer conforme a su voluntad. Él nos va a ayudar. Nos puede ayudar con algo difícil. Puede ser que tiene un hijo que está en rebelión. Dios le dará lo que necesita para ayudar y para pasar por eso. Puede ser que tiene un esposo difícil. Dios nos ayudará a hacer su voluntad. Puede ser que tiene una enfermedad. Dios nos ayudará a pasar y a vivir con lo que Él nos ha dado. Él nos ayudará. Bueno, otra lección. Siempre, y eso para mí nos ve todo en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre hay oposición cuando seguimos a Dios. Siempre hay oposición cuando seguimos a Dios. Lo repito, siempre hay oposición cuando seguimos a Dios. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si nosotros somos hijos de Dios, habrá siempre oposición porque el enemigo nos ataca. Nehemías tenía oposición del enemigo. Él mostró perseverancia en el trabajo cuando él dependió totalmente en Dios. Este versículo nos exhorta para no nos cansemos, que no pongamos desanimados ni cansados, porque tarde o temprano Dios nos va a dar la victoria. Cuando los problemas llegan, cuando las críticas llegan y hay oposición a la obra de Dios o a mi persona, siendo creyente, no nos cansemos. Sigamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, viviendo por Él. Yo conozco pastores que se cansan de las críticas y problemas en sus iglesias. Y no hay pocos, hay una cantidad que renuncian porque dicen que ya no más, porque siempre hay oposición cuando seguimos a Dios. No se cansen, no se desanimen, confíen en Dios, porque el desánimo nos puede destruir. Otra lección, y eso solo es algo de información que siempre me ha llamado la atención. Dios obra por medio de los incrédulos. Dios obra por medio de los creyentes, de los incrédulos. Dios obra por medio de los incrédulos. Dios obra por medio de los incrédulos. Este es Nehemías 2:6b. Y eso es del estudio de hoy. Y agradó al rey enviarme después que yo señale tiempo. Ese rey Artajerjes era un rey pagano. Él no creyó en Dios, pero Dios cambió su corazón y el rey dio permiso a Nehemías para hacer una obra que este rey mismo había prohibido. Dios obró por medio de este rey incrédulo. Él trabajó por medio. Él era un rey poderoso, pagano, para reparar la ciudad de Jerusalén. Dios obró. Y podemos ver en muchos lugares en la Biblia que Dios usó una persona que no creyó en él. Era incrédulo, pero Dios usó para cumplir su voluntad. Dios es Dios. Dios es todopoderoso y Él usa cualquier persona que quiere para cumplir su voluntad. Sí, Dios usa incrédulos para hacer su voluntad. Y yo les he dicho varias veces este versículo en Proverbios 21, el versículo 1. Proverbios 21, el versículo 1. El corazón del rey está en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21, el versículo 1. El corazón del rey está en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Bueno,
Otra lección que tengo algunas más, no se puede pelear en contra de Dios. No se puede pelear en contra de Dios. En esos historias de Nehemías vemos mucha pelea en contra de Dios, pero no se puede pelear en contra de Dios. Hechos 5:39. Hechos 5:39 dice, mas si es de Dios, ni la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5:39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esos tres hombres, más otros, estaban peleando en contra de Nehemías y Jerusalén, pero en verdad estaban peleando en contra de Dios. Su rebelión, sus acciones, sus palabras de burla, todo, todo, todo. Ellos pensaron que todo está dirigido en contra de Nehemías y esos trabajadores, pero no, estaba dirigido a Dios. Y hasta ahora en la historia, Dios no los ha castigado, nada, pero más ha bendecido a Nehemías y sus obreros. Ellos vivían en pecado, esos hombres estaban viviendo en pecado y hasta ahora Dios no los va castigando. Pero debemos tener cuidado con nuestra rebelión hacia otros, que sea el esposo, que sea la iglesia. Si estamos pecando en contra de otra persona, si estamos atacando con críticas, con murmuraciones, con ofensas, es una ofensa contra Dios también. Am, en nuestra iglesia, como donde asistimos ahora aquí en los Estados Unidos, hay gente que de vez en cuando ellos salen de la iglesia con críticas. Ay, no me gusta cómo ese pastor maneja la iglesia. Ay, yo no, es que yo no estoy, y yo lo escucho varias veces. Ay, yo no estoy creciendo espiritualmente. El pastor no está predicando la palabra de Dios. Nuestro pastor aquí donde asistimos predica muy bien la palabra de Dios. Pero yo les digo, yo les voy a decir, el pastor ha sido escogido por Dios. Y estas quejas están en contra de Dios, no en contra del pastor, no en contra de la persona, es en contra de nuestro Dios. Y debemos estar orando cada día por nuestro pastor. Porque yo les voy a decir, Dios siempre gana. No se puede pelear contra Dios. Bueno, otra lección. Dios, acuérdate de mí. Esta era la oración que Nehemías oró en Nehemías 5:19 y tres veces más en su libro de Nehemías. Señor, ayúdame a seguir firme y fiel. Este es el versículo que Nehemías oró. Y para mí me habló mucho que cada día debemos pedir, Dios, acuérdate de mí, ayúdame a ser fiel cada día a ti, a pesar de todo. Nehemías estaba pasando por mucho, mucho ataque, muchos problemas. No pasó ni un día cuando no había ataques. Pero él estaba pidiendo, Señor, acuérdate de mí, ayúdame, protégeme. Y nosotros también debemos estar orando, Señor, acuérdate de mí, ayúdame a ser fiel cada día, ayúdame a crecer, que crezca mi fe y que crezca mi confianza en ti. Ayúdame para que pueda servirte fiel a pesar de todos los problemas que nos afrontan. Y yo sé que nos afrontan problemas. Pueden ser de personas, pueden ser de situaciones, pueden ser, quién sabe. Pero Dios, acuérdate de mí, ayúdame a ser fiel. Y la última, que hemos hablado mucho de eso, Dios contesta la oración del justo. Dios contesta la oración del justo. Dios contesta la oración del justo. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Dios contesta la oración del justo. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos,
pero Él oye la oración de los justos. Dios oyó las oraciones de su siervo Nehemías, porque Nehemías confiaba en Dios. Él tenía fe. ¿Qué es un justo? Bueno, un justo es alguien que vive según la voluntad de Dios. Es una persona que esfuerza por complacer a Dios en todo lo que hace. Y este es Nehemías. ¿Qué es un impío? El impío es alguien que vive según su propia voluntad y no vive para complacer, para agradar a Dios. Vive para complacer a sí mismo. Entonces pregunta, ¿soy yo un justo o soy yo un impío? Buena pregunta para pensar. Si no vive para complacerle a Dios, que pide la ayuda y guía de Él, primeramente pidiendo perdón por sus pecados y dedicándose a vivir por Él. Bueno, vamos a seguir más tarde con una continuación de la vida de Nehemías y saber cómo salió al fin la reconstrucción de Jerusalén, porque todavía no han terminado. Ya terminamos con el capítulo, creo que 4, y todavía falta mucho de esta historia. Bueno, la tarea, ojalá que estén haciendo la tarea, solo para hacerles recordar algo de la historia. Hicimos un pequeño repaso hoy que para mí siempre es bueno repasar. La tarea, lo número 1 es, ¿qué hizo Nehemías antes de su viaje? ¿Qué hizo Nehemías antes de su viaje? ¿Qué hizo Nehemías antes de su viaje? Bueno, hizo varias cosas, pero puede anotar lo que él hizo. Bueno, 2. ¿A quién debemos acudir para ayuda? ¿A quién debemos acudir para ayuda? Está en forma de una pregunta. ¿A quién debemos acudir para ayuda? No es fácil. Esas preguntas son fáciles. 3. ¿Cómo se llaman dos enemigos de Nehemías? ¿Cómo se llaman dos de los enemigos de Nehemías? Eso está en 2:10, el capítulo 2, el versículo 10. ¿Cómo se llaman dos enemigos de Nehemías? Esto está en Nehemías 2:10. 4. ¿Qué hizo Nehemías al llegar a Jerusalén? ¿Qué hizo Nehemías al llegar a Jerusalén? Lo repito, ¿qué hizo Nehemías al llegar a Jerusalén? Y eso está en Nehemías 2, los versículos 12 y 13. Nehemías 2, los versículos 12 y 13. ¿Qué hizo Nehemías al llegar a Jerusalén? Y 5, ¿qué aprendió de este estudio? Ya aprendimos mucho de los estudios, pero ¿qué aprendió de este estudio? Voy a repetir los 5, solo si no los pudo escribir rápido. ¿Qué hizo Nehemías antes de su viaje? ¿Qué hizo Nehemías antes de su viaje? 2, ¿a quién debemos acudir para ayuda? ¿A quién debemos acudir para ayuda? 3, ¿cómo se llaman dos enemigos de Nehemías? ¿Cómo se llaman dos enemigos de Nehemías? Eso es en Nehemías 2:10. 4, ¿qué hizo Nehemías al llegar a Jerusalén? Está en capítulo 2, los versículos 12 al 13. Y 5, ¿qué aprendió de este estudio? ¿Qué aprendió de este estudio? Ojalá que estén aprendiendo de los estudios. Como yo les digo, me gusta estudiar de la oración porque es algo que es tan importante de nuestras vidas como creyentes, a vivir orando y obedeciendo al Señor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este estudio de Nehemías. Señor, te damos gracias por el ejemplo que Él nos da en su palabra, en tu palabra. Señor, te damos tantas gracias por una vida que confiaba en ti. Y te doy tantas gracias que
para nosotros el ejemplo de no hacer nada sin orar y no decir nada sin orar. Que consultemos siempre contigo antes de hacer algo, antes de hacer planes. Señor, te damos tantas gracias por este ejemplo. Señor, ayúdanos a vivir según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada día que lleguemos donde ti, orando y estudiando tu palabra. Señor, gracias que, que tú obras en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no desanimarnos con todos los problemas. Te damos tantas gracias, por ejemplo, de Nehemías, que cada vez que le afrontó algún problema, él no hizo nada más que irte a ti en oración. Ayúdanos, Señor, a hacer oración de algo primordial importancia de nuestras vidas. Señor, que cada día llegamos a ti en oración, confiando y haciendo tu voluntad. Y Señor, acuérdate de nosotros, que podamos vivir en obediencia a ti, que podamos confiar en ti, que crezca la fe nuestra. Señor, te damos tantas gracias por estos estudios, no solamente del libro de Nehemías, pero todos los estudios que hemos tenido sobre la oración. Sabemos, Señor, que es el arma más poderosa que tenemos contra nuestro enemigo. Ayúdenos a aprovechar de este arma y de estar en tu presencia, que aprendamos a orar sin cesar. Señor, te damos tantas gracias por tu amor, te damos tantas gracias por estas damas, que cada una de nosotros, Señor, crezcamos espiritualmente durante estos días, porque sabemos que que tu venida no está tan demorada, que tú vas a llegar en las nubes con el rapto de la iglesia. Señor, te damos gracias por la salvación gratuita que tú nos has dado. Señor, perdona nuestros pecados, perdona cada día como pecamos contra ti, para que podamos vivir según tu voluntad. Y Señor, te damos tantas gracias. En el nombre de tu único Hijo, Jesucristo. Amén.